En este espacio de reflexión filosófica, política, restaurativa, filosófica pro paz, esta tarde, noche, día que a lo mejor nos estén acompañando algunos, pues tengo el gusto de tener una conversación, una charla con un amigo, maestro, mentor al que aprecio mucho, que es Héctor Valle. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias por este espacio. Por ahí platicábamos ahorita que te encuentras en el aeropuerto, entonces pues agradezco que buscando el espacio, el momento, podamos tener esta charla sobre pues lo que es la mediación con enfoque narrativo. Te platico un poquito. Yo comencé un proyecto pues de espacio de reflexión en YouTube, hablando sobre diferentes temas de cultura de paz, y hace poco empecé con la inquietud de generar algunos espacios para hablar pues de esas formas, digamos, de hacer procesos de diálogo, de hacer mediación, que de pronto pareciera que están como poco conocidas, pues en nuestro ámbito, sobre lo que es precisamente trabajar en la resolución de conflictos, ¿no? De pronto, por ahí te comparto que hace algún tiempo un colega me decía, ¿no? Que cuando él tomaba cursos de mediación, pues que todo lo que le hablaban sobre la mediación era la mediación entendida desde el modelo de Harvard, y que nada más en algún momento de pronto les hablaban del modelo transformativo, de la escuela narrativa, como aquellos parientes lejanos que dicen, ah, pues sí existen, están por allá, pero fíjense que, bueno, lo que rifa o lo que se hace realmente es esto otro, entendiendo como la negociación asistida. Y bueno, poco a poco creo que se han ido abriendo cada vez más posibilidades, espacios para repensar nuestras prácticas de construcción de paz. Y en ese ámbito yo te he visto siempre muy activo, precisamente promoviendo lo que es la mediación narrativa, ¿no? En algún momento yo te escuché precisamente que algo que nos compartías es que pues quienes somos facilitadores o mediadores, pues que no teníamos que ser todólogos, que había cosas que iban con nosotros, otras que teníamos que aceptar que quizá no, y que bueno, que teníamos que ir encontrando también pues nuestra propia voz o nuestra propia manera de hacer procesos, ¿no? Y en esa línea, pues a mí me gustaría primero, pues agradecerte que estés aquí, tu compartir, esto que me regalas, y preguntarte, bueno, ¿qué es eso que a Héctor Valle lo hace sentir tan cómodo precisamente dentro de la práctica narrativa de la mediación? O sea, ¿qué es, cómo empiezas y qué es eso que a ti yo siento que te da tanta esperanza de esta práctica narrativa? Bueno, primero, antes que nada, qué gusto verte, Michelle. Y qué buen proyecto. Me encanta la idea de ser parte de él. Y fíjate que yo creo que la narrativa, alguna vez escuché que la narrativa más que una forma de hacer algo es una metáfora a través de la cual entendemos el mundo. Entonces, entendemos el mundo a través de diferentes metáforas. Una metáfora sería, por ejemplo, el modelo Harvard. Una metáfora que nos dice ciertas cosas, que nos da unos parámetros a través de los cuales entendemos la mediación, pero que no podemos negar que también afecta nuestra forma de concebir el mundo. ¿Cuántas personas mediadoras queremos encontrar los intereses en todo? ¿Cuál es el interés de mi pareja? ¿Cuál es el interés de mi hijo? Y andamos por ahí por el mundo porque estas metáforas recortan de una u otra forma la vida. Entonces, por ejemplo, una metáfora sería la religión. ¿Sí? El cristianismo es una metáfora, ¿verdad? Que nos ayuda a comprender cosas de un determinado lugar o de otro. La ciencia sería otra metáfora, la medicina sería otra metáfora. Entonces, y les llamo metáforas, o les llamamos metáforas porque son aproximaciones a la realidad, pero no pueden ser la realidad. ¿Sí? Algunas escribí un poema que me gusta mucho, que dice que por qué le llamamos tristeza a la tristeza, ¿no? Que por qué no le llamamos pelota. Si pudiéramos decir estoy pelota, ¿no? Tengo pelota. O sea, en algún momento llegamos a ese lugar donde le llamamos tristeza, construimos un significado para la tristeza. Entonces, yo creo que es bien interesante parte, ¿no?
cómo cortamos metáforas que le den sentido a lo que estamos. Desde ahí para mí la metáfora de la narrativa tiene mucho sentido. Maestros como Michael White, Sarah Koch, eh, y todos ellos siempre han estado hablando constantemente, bueno, el maestro de Chile, Carolina Letelier, Erika Lola Torre, eh, porque también esas miradas latinoamericanas son importantes, no invisibilizarlas. Eh, Han ido construyendo esta metáfora narrativa, donde nosotras somos historias, ¿sí? Somos las historias que contamos de nosotras mismas, pero no solamente las historias, sino qué contamos de lo que vivimos y cómo eso que vivimos influye, cómo esa historia que tenemos influye en esto que vivimos. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes una historia y una historia que tienes es que eres filósofo. Entonces, si tú eres filósofo, esa es una historia y eso influye en tu podcast, tiene que ver con filosofía. Sí, Pero si tú fueras médico, tu podcast a lo mejor tendría que ver con la medicina y la paz. No lo sé. sí, sí, sí. Entonces, la narrativa, somos las historias que contamos, qué historias contamos de nosotros mismos y estas historias siempre están delimitadas, cortadas por discursos dominantes. Entonces hay discursos dominantes que son los que de una u otra manera delimitan muchísimo lo que nosotros vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el discurso dominante es la moral, la verdad, por ejemplo, es un discurso dominante. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿O es una historia? ¿No? Es la historia que yo vivo y desde donde la vivo. Cuando yo conozco la narrativa, para mí me hace muy interesante porque yo tenía una aproximación bastante fuerte hacia la literatura. Entonces, la narrativa me crea sentido porque somos esa novela, ese cuento corto que estamos escribiendo. Estaba leyendo ahorita un cuento corto de Hemingway, impresionante, ¿no? Dice, se venden zapatos para bebé, jamás usado. ¿Cómo alguna historia te puede destrozar, no? Se venden zapatos para bebé, jamás usados. O sea, wow, ¿no? Ese es Hemingway, ¿no? Pero qué impresionante es este sentido de cómo la historia delimita tantas cosas. Entonces, si somos historias, ¿qué historias contamos? De nuestra cultura, de nuestro país, de nuestros gobiernos, de nuestros conflictos, de nuestros problemas. Generalmente tenemos muchos problemas o muchas historias saturadas de problemas, saturadas de discursos dominantes, saturadas de cosas que a veces no nos cuestionamos, como por ejemplo, casi todas pensamos que la verdad existe y es algo que no nos cuestionamos, ¿sí? O pensamos que la tristeza es tristeza y no nos cuestionamos qué puede hacer pelota. Entonces, eh, desde ahí tuvo mucho sentido para Miranda. Entonces, cuando yo lo conozco, empiezo a sacar a los textos de las personas que hacen terapia narrativa en su inicio, y bueno, también estaba estudiando mediación, entonces ahí conozco que hay una mediadora de mediación narrativa, y lo conozco como lo conocemos casi todos y todas, mediación circular narrativa. Eh, Sara dice que es nada más mediación narrativa, ¿no? Circular, ¿no? Utiliza la circularidad, pero no es circular. Y entonces para mí fue muy impresionante saber que había un modelo que tenía que ver con esto que estoy estudiando en la terapia, que también tenía que ver con la resolución de conflictos. Y fue que me puse yo a juego, como a estudiar un poco con Sara, dice la Monk, y entonces encontré que la mayoría de practicantes de la metáfora, aunque trabajan desde la metáfora narrativa, hablan de prácticas narrativas, no hablan de narrativa, terapia narrativa, de no prácticas narrativas, porque dicen que los nombres están colonizados de una u otra forma. Entonces no podemos pensar en mediación sin pensar en Harvard. Y entonces el gran problema de mucha gente que aprender a hacer mediación narrativa
es que quiere encontrar una forma diferente de llegar al interés, cuando desde la mediación narrativa no habla de intereses, ¿no? Entonces, ahí es donde está la diferencia y la complejidad para poder entender un modelo como Sarah. Y que ahora con las inteligencias artificiales, que es un tema que me llama mucho la atención, pues si tú le preguntas a la inteligencia artificial qué es la mediación, te va a hablar de Harvard. Totalmente. ¿Viste, verdad? Sí, Porque fíjate que entonces, esto que comentas se me hace bien interesante. O, por ejemplo, partir de esto que refieres, que bueno, la práctica narrativa antes que un aprender a hacer, así te estoy como comprendiendo lo que me estás compartiendo, antes que un aprender a hacer, es más bien una forma de posicionarnos ante la realidad, ¿no? Ante las cosas. Y precisamente, ¿cómo me posiciono reconociendo? Pues que vengo al mundo cargado de una serie de historias que me construyen como persona, ¿no? O sea, me hacías pensar mucho, ahorita que decías la influencia incluso de mis propias historias en mi podcast de filosofía. Bueno, ahorita me hiciste como resonar mucho en el sentido de que mucho de lo que yo planteo en el campo de la construcción de paz o de los procesos de diálogo tiene que ver mucho con mis historias personales, ¿no? Por ejemplo, previamente yo te podría decir, y creo que en algún momento justamente en una central de autobuses yo te compartía para mí lo impactante que fue como que cierta historia de decepción en el campo del derecho y cómo justamente eso me llevó pues a trabajar después con los jesuitas, a buscar otras alternativas de vida y finalmente cómo desde la filosofía, pues desde distintos filósofos fui repensando incluso la idea de justicia, ¿no? O sea, ver cómo la misma palabra de justicia, como tú decías, ha sido monopolizada, por así decirlo, por ciertas instituciones morales, políticas, religiosas, pero la justicia, pues finalmente es algo más, es un concepto más amplio, una experiencia más amplia que lo que podamos mirar desde una comprensión moral o desde una comprensión jurídica, ¿no? O sea, desborda. Y bueno, creo que esto ahorita sí me resonaba mucho con esto, ¿no? O sea, cómo nuestras propias historias influyen incluso en lo que generamos intelectualmente o en lo que trabajamos con las personas. Este, y creo, corrígeme si estoy entendiendo mal, pero que también la práctica narrativa implica eso, o sea, sobre todo tener ese posicionamiento como ético, como decíamos, yo diría incluso también un posicionamiento político. Y a lo mejor aquí yo te haría como la siguiente pregunta. La práctica narrativa, así como tú la estás llevando, digamos, a los espacios de formación desde diferentes proyectos, también podríamos entenderla como una práctica contrahegemónica. claro, claro, yo creo que uno de los principios que es muy importante hacerlo, tenerlo, vivirlo, verlo, tiene que ver con el hecho de no hacer de la práctica narrativa una técnica, nunca hacerlo una técnica, porque lo desprovees de todo el bagaje cultural, filosófico y de sentido que tiene. Eh, entonces, las prácticas narrativas tienen algunos entendimientos que nos ayudan a comprender dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es una práctica política, o sea, desde nosotras como personas mediadoras, como personas terapeutas, como personas facilitadoras de justicia restaurativa. Y de hecho, apenas hace unos días escribí a Sara y le digo que a mí me parece que tendrían que ser aproximaciones narrativas, pero bueno, es otra historia. Y entonces le digo, entonces somos un posicionamiento político, no podemos dejar fuera nuestra posición política, nuestras luchas sociales, eso que creemos firmemente. Yo creo que todo eso está involucrado en lo que hacemos como una práctica. Yo no puedo imaginar un mediador que no esté comprometido con la paz. Pero, por ejemplo, ¿qué es la paz?
o existe, podemos llegar algún día a hablar de la paz con L mayúscula y P mayúscula, o la única que conocemos así será la de Baja California, ¿no? Porque está canijo, ¿no? O sea, hay un autor que se llama Illich, perdón, No, Iván Illich. Iván Illich dice que no podemos hablar de una paz, hay que hablar de paces, en plural. Entonces, ¿cuántos y cuántas mediadoras hablan de la cultura de la paz, pero piensan que la cultura, pero qué piensan cuando piensan en la cultura de la paz? ujú, ujú. ¿Cuál es la narrativa que tienen sobre ello? Es interesantísimo para mí. Entonces, eso es una posición política. Para mí, una posición política es que existen las paces, que no todo el mundo va a llegar a la paz por un mismo camino. Yo no creo esto de que primero trabajas en ti, después vas hacia afuera, después trabajas hacia adentro, una paz personal, paz interior. Y que si no, lo que fue el postulado que tuvo Sigmund Freud hace más de un siglo, quería psicoanalizar a todo el mundo, a ver si ya necesitábamos las guerras, pero pues no es por ahí el camino, ¿no? Entonces no creo, aparte es una posición, sí, creo que la paz se construye en grupos, se construye en relaciones, es lo relacional lo que desarrolla la paz. Entonces eso me parece que es una parte importante. Sí. Entonces, Y ¿quieres fíjate, decir? sí, ahorita que te escucho, creo que también algo que eh, yo he ido como observando y yo creo que por eso también a mí me resuena y me apasiona tanto como comenzar a profundizar en lo que es la práctica narrativa, porque acompañando precisamente, más que acompañando en general procesos comunitarios, o sea, digas, entendiendo por procesos comunitarios también procesos de resolución de conflictos, de pronto un descubrimiento, una claridad que yo he ido como teniendo, es que muchas de esas situaciones de conflictos o problemas, por así decirlo, las personas sentimos que tenemos con el otro, con los otros, más bien no son problemas, por así decirlo, entre nosotros como subjetividades individuales, sino más bien como resultado de la presencia de ciertos prejuicios o ciertas estructuras sociales, culturales y políticas entre nosotros que nos hacen como desconocernos o separarnos. Y entonces, en la medida en la que incluso como personas vamos reconociendo que el enemigo no es el otro, sino eso otro, por así decirlo metafóricamente, eso otro que nos abarca a esas personas y a mí, lo que por así decirlo nos oprime, pues vamos reconociendo incluso que tenemos que buscar la manera de trabajarlo juntos, ¿no? O sea, y aquí a lo mejor, yo sé que tú eres cero religioso, me lo has comentado muchísimas veces, pero no puedo negar dentro de mis propias historias, pues, por ejemplo, traer a la mente, por ejemplo, las experiencias que tuve dentro de lo que eran los procesos eclesiales, los procesos de comunidad eclesial de base, ¿no? Donde era precisamente que la base o la comunidad reconociera esas estructuras pues políticas, económicas, culturales, que de alguna manera como que les impedían, por así decirlo, mirarse como comunidad. O sea, que el primer paso para incluso construir esa paz que tú dices era reconocer que no había como esa paz con mayúscula, sino como ir entre nosotros reconociendo nuestras paces individuales y también como siendo como críticos o como muy, sí, como observantes de esos discursos con mayúscula que incluso nos hacen muchas veces dividirnos. No sé, no sé si fui claro ajá, ¿qué te resuena? Ajá. Ah, tu micrófono. Ya me había arrancado. Precisamente desde ese posicionamiento político, hay un posicionamiento ético, posicionamiento político, y entonces es darnos cuenta que el conflicto no está dentro de las personas no son el problema, dice Michael White, la persona nunca será el problema.
Y eso me parece maravilloso para llevarlo a mediación. Si la persona no es el problema, entonces, porque la mayor parte de nosotros, personas mediadoras, pensamos que el problema está en las personas. Entonces, el problema está en ti, que no acabas de entenderme, el problema está en ti, que no me escuchas, el problema está en ti, que no... A mí me gusta mucho hacer esta diferencia entre el conflicto no es la diferencia, en la diferencia coexistimos. Tú tienes un posicionamiento más religioso, yo no, y eso no tiene por qué ser un conflicto. Para nada. Yo respeto mucho tu posicionamiento religioso, es más, lo admiro, y mientras tú no quieras que yo crea, y yo no quiera que tú dejes de creer, pues entonces no habrá ningún conflicto entre tú y yo. El problema viene cuando yo quiero que tú hagas, pienses, veas el mundo. Cuando ese otro, eso otro, es, representa algo que siento que pone en peligro incluso mi identidad. Por ejemplo, si yo creo que las mujeres no deben abortar y de repente viene un grupo de mujeres diciendo que despenalizar el aborto, eso pone en peligro mi identidad porque es en lo que yo creo. Es algo que le da sentido a mi vida. Había una ilustración que parecía magnífica. Estaba un hombre y le decía a su esposa, mi amor, voy a salir a luchar por nuestra familia. Y le dice ella, vas a conseguir trabajo, vas a dejar de tomar, vas a traer dinero a la casa. Y le decía él, dice, no voy a luchar contra el alcohol. Como esa paradoja, ¿no? Que hay ahí. Eso otro que pone en riesgo esto que yo soy. Por ejemplo, como personas mediadoras, cuando llega una persona que por forma el conflicto, de la guerra o la pelea, es otro que no somos nosotros, que no somos tú y yo. Y sí, como que gente se... Sí, A ver, ¿cuándo van a entender que el camino es la paz? No, porque entonces estamos entrando en no respetar la diferencia. Pero ahora no podemos respetar todas las diferencias porque hay diferencias que que siguen reforzando los discursos hegemónicos. así es. Y el problema con el discurso hegemónico es que crea una normalidad. Y esa normalidad está basada en normas, pero que generalmente están al servicio de la mujer. Entonces, la normalidad generalmente está cortada desde el poder, refuerza el discurso hegemónico para seguir construyendo diferencias entre las personas, porque desde la diferencia que se convierte en conflicto es más fácil oprimir al que es Sí, diferente. Entonces, la posición narrativa dice, el problema no está en la persona, si el problema no está en la persona, el problema está en la estructura social, en las creencias, en la forma como nos narramos lo ocurrido, o en esta necesidad de querer que el otro sea como yo. así es. Y entonces desde ahí el trabajo mediacional no tiene nada que ver con encontrar interés, Así es. porque no pensamos que el problema esté en un interés. El problema que nosotros pensamos desde la narrativa es que tú quieres algo, yo quiero otra cosa, y el desacuerdo viene en que yo creo que tú debes de creer lo que yo creo. O sea, si yo pienso, si tú y yo somos hermanos, mamá nos dejó una casa y te la dejó a ti, y yo pienso que es injusto, yo quiero que tú renuncies a la casa. Y pues no quieres renunciar, porque te la dejaron a ti. Entonces el conflicto no es la casa, y es ni qué vas a hacer tú con la casa, ni qué voy a hacer yo con la casa, sino el conflicto viene con eso otro de por qué tú no piensas como yo soy tan buena persona, yo soy tan lindo, te he apoyado en tus momentos difíciles, ¿te acuerdas cuando ese día que tú tenías gripa y yo te apoyé? O sea, digamos, este es absurdo, ¿no? ¿Cómo nos construimos en estas narrativas? Y desde las narrativas construimos una narrativa del conflicto, donde el conflicto tiene razón de ser por tu comportamiento, por las cosas que tú haces, por las cosas que tú dices. Y entonces el trabajo narrativo es deconstruir esa narrativa cerrada y perfecta, esa coherencia narrativa, y donde para mí tú eres una mala persona que no entiende que soy una persona linda y entonces por eso no me quieres dar la casa, Ujú. deconstruir esa narrativa.
y entiendo por lo que compartes que también mirar o posicionarnos desde esta manera ante el conflicto, pues no solamente es como sustituir unos términos por otros, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de posiciones o de narrativas radicalizadas, no nada más es que estemos diciendo con otras palabras lo mismo, sino que en realidad la narrativa radicalizada implica una comprensión distinto de lo que esa otra persona te está diciendo, porque no solamente es lo que está exigiendo o su mero reclamo como por berrinche sí, como por obstinación, o sea, como podríamos decirlo, como entender de pronto las posiciones nada más como el reclamo o la exigencia no reflexionada, sino realmente entender que la narrativa radicalizada o eso que a lo mejor desde una posición javariana entendemos como posición, realmente es una historia que te habla de manera muy profunda de la identidad y de los valores y del sentido de vida de una persona, ¿no? Y tú cómo acompañas eso, no solamente como te decía, en esa lógica de, busquemos detrás de esta posición qué necesidad hay, sino realmente entender en esa narrativa radicalizada, pues que realmente está contenida, digamos, por así decirlo, la persona en sí misma, ¿no? O sea, como no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, pero incluso es como, entiendo yo como una posición incluso hasta más respetuosa, pues de esa identidad compleja del ser humano, ¿no? Claro, claro, porque sabemos que la narrativa que tiene sobre el conflicto no es la persona. Entonces no la simplifique, pero hay mucho del trabajo maravilloso que hace Sarah Koch, y habla de la complejización de la narrativa, porque nos habla de que simplificamos constantemente las narrativas para poder meter al mundo en nuestro decir. O sea, todo esto que yo te estoy contando de la creación narrativa, pues eso es una cosita súper pequeña para poder tener esta conversación. Podríamos hablar horas, pero entonces, muchas veces simplificamos y simplificamos a las personas. Por ejemplo, yo estoy en un aeropuerto, ¿sí? Decir que estoy en un aeropuerto es simplificar. Decir que estoy en un aeropuerto y que vengo y que voy a, es complejizar la historia y empezamos a entender más. Pero si no hacemos ese movimiento de complejizar, pues nos quedamos en que es un aeropuerto. Y entonces, ¿qué aeropuerto tiene ese cuadro, no? ¿Sí me explico? Entonces, Sí, 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 totalmente. la complejización para mí es súper necesaria y muy importante. Caps Coffee, de aquí. Entonces, la complejización es muy, muy, muy necesaria. Le corté el pedacito. No te preocupes. Entonces, la complejización es muy necesaria, muy, muy, muy necesaria para que podamos pues, ampliar las narrativas. Y ampliar las narrativas es ampliar nuestro concepto sobre la persona. Porque entonces yo no te concibo como el que no me da, el que no me dio, el que no me comprende, sino como algo todavía mucho más allá de todo eso. Entonces tú no eres solamente la persona que tiene este conflicto conmigo, eres más que eso. Y al ser más que eso, hay otras historias, uno de los principios, no principios, uno de las comprensiones narrativas, es que somos realidades multihistoriadas. Una historia la que contamos, pero esa historia también puede ser vista, puede ser contada desde otros lugares. Porque, por ejemplo, Sara tiene mucho esta parte de esto que estás mirando, lo que haces. A mí, por ejemplo, me gusta mucho preguntar qué están respondiendo las emociones. Y las emociones son respuestas a qué están respondiendo y por qué estás respondiendo desde ahí. Porque las emociones me parece que son, de una narrativa, algo importante. Entonces, tú respondes emocionalmente a algo que es importante. Entonces, si yo pregunto qué es eso importante a lo que tú estás respondiendo con esta emoción, cobra un sentido diferente. Diferente.
No bueno ni malo, diferente. O sea, es mucho lo que busca la narrativa. No quedarnos en la hegemonía de bueno o malo, en estas dicotomías, sino ir más allá. Y fíjate que esto que comentas ahorita, este término, por ejemplo, de buscar la complejidad o complejizar, híjole, se me hace como una posición, por así decirlo, como muy contracultural de estas prácticas, porque me parece que estamos en una época donde en todos los campos como que lo dominante, por así decirlo, es la simplificación. O sea, desde el mismo entretenimiento, o sea, no sé, las actuales series o películas que de pronto podemos ver, desde la música hasta los procesos productivos de cualquier naturaleza, o sea, la tendencia es la simplificación de procesos, ¿no? Y creo que de eso incluso ni la misma mediación se salva, ¿no? Como de pronto buscar simplificar las formas. Y en esto a mí se me hace como muy interesante y de mucho valor, ¿no? O sea, la posición narrativa, porque sí creo que es como contracultural en el sentido de que propone como, pues, algo como, sí, contrario, por así decirlo, a esta simplificación, que sería justamente, vamos a complejizar, ¿no? Y vamos a complejizar no nada más porque queramos complejizar, sino porque realmente pensamos que desde ese camino, como tú decías, podemos a lo mejor comprendernos mejor, ¿no? Y creo que aquí iría yo, no sé si tú estuvieras a lo mejor de acuerdo conmigo, en el que las prácticas narrativas, más que prácticas, como decíamos, para un aprender a hacer y un hacer justamente para resolver un conflicto, son más como para comprendernos. O sea, más que una lógica resolutiva, tienen una lógica de buscar generar espacios de comprensión. Y en esto de la comprensión, pues creo que es ahí también todo un tema este término, ¿no? O sea, desde cómo incluso desde la misma filosofía me haces pensar mucho en Hannah Arendt, cuando proponía precisamente hablar de comprensión como ejercicio político, ¿no? Bueno, Gana, maravillosa, ¿no? Qué bueno que la traigas a la conversación. Sí, yo creo que no sé si es un ejercicio por comprender, no sé, o es simplemente un ejercicio por explorar. Y no sé, porque a lo mejor comprendernos es muy grande, pero hay veces explorar, ¿no? Sí, Simplemente pone sobre la mesa otra cosa. Hay veces es como esto, ¿no? Como no es tan simple, como simplemente decir no es tan simple, como el café no es tan simple, la vida no es simple, es compleja. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo se debe uno de llevar para hacer un círculo? Y le digo, la preocupación del tiempo, sobre el tiempo de quién es el facilitador, es del grupo, es de la institución que nos contrata, ¿sí? O sea, de dónde proviene el tiempo, ¿no? Por la preocupación por los tiempos en los círculos. Es muy interesante, eso es súper interesante, ¿no? Pero ya cuando hago esta pregunta, ¿no? De la preocupación por el tiempo tuya, mía, del grupo, pues ya se vuelve una cosota, ¿verdad? Ya, ya es un tema de conversación enorme. Entonces, eso me parece que es como eso de la conversación. Entonces, creo que va por ahí un poco esta parte. Creo que, por ejemplo, en mi quehacer yo hago más justicia restaurativa que mediación, ujú, y para mí la justicia también es una narrativa. Entonces, y la justicia narrativa restaurativa es una narrativa alterna a la justicia hegemónica. sí, Y complejizar a la persona que es responsable del daño y complejizar a la persona que ha recibido el daño, yo no soy un choco. O sí, sea, como entender desde dónde estamos comprendiendo la narrativa que tenemos del daño, la narrativa que tenemos de la narrativa que tenemos del poder y un montón de cosas. sí. ¿De qué nos serviría trabajar en?
justicia restaurativa, la persona responsable del daño, sino hay una conciencia sobre el poder que ejerce o sobre el poder que puede ejercer. Por eso para mí no me gusta pensar ni trabajar la justicia restaurativa desde, desde la vergüenza. Sino, yo creo que la justicia restaurativa tiene que trabajarse desde la esperanza, desde una narrativa diferente. La vergüenza es un estado que está y se quita, se va. Mientras la esperanza me parece que puede ser como esta construcción de a un lugar donde queremos estar, ¿no? La justicia como un constructor, una constructora de esperanza. Creo que cada acto de justicia es un acto de esperanza. Pero bueno, o sea, ya Sí, estoy bueno. Sí. Entonces es como hablar un poco de eso. sí, Por eso totalmente. es que yo decía, pues, es que son aproximaciones narrativas a la justicia restaurativa, aproximaciones narrativas, ¿no? Que yo me aproximo a este tema con una mirada que para mí tiene sentido, con una historia que tiene sentido, que es la historia de que las personas son historias. Y desde esa historia yo no veo a la persona como buena o mala, sino la veo como cómo es la historia que ha vivido, tanto su historia personal como la historia mejor dicho, no como una historia personal, sino como todas las historias que ha vivido esta persona. Y hay muchas historias, ¿no? Quizá cuántas historias tenga ahí. Hay historias de las historias. Sí. Ahí tenemos una complejidad gigantesca. Fíjate que te escucho y, bueno, me da esperanza, ahora sí que a propósito de lo que decías de la esperanza, te escucho y me da esperanza, me haces como resignificar muchas experiencias, porque, por ejemplo, a propósito de esto que te compartía yo de mis experiencias en el trabajo comunitario, precisamente acompañando procesos comunitarios, algo que yo me daba cuenta es que precisamente ni las personas que yo acompañaba, ni yo sabíamos a dónde íbamos a parar. O sea, yo llegaba, acompañaba desde cierta, o sea, desde cierto marco, si tú quieres, teórico, desde cierto marco espiritual, pero pues íbamos conociéndonos, íbamos como descubriendo alternativas, caminos, posibilidades, pero no teníamos así como la certeza de, vamos a llegar a esto, vamos a conseguir este objetivo. Cuestión que de pronto ahora como mediador me ha costado mucho trabajo porque de pronto me he tenido como que ajustar a otros discursos donde precisamente como que se busca algo más concreto y como que, no, mira, a ver, si nos dices que vas a hacer esto, dinos al final cuál va a ser como tu entregable, ¿no? Y entonces, precisamente pensando en prácticas narrativas y en procesos comunitarios, yo muchas veces uno de los grandes contrastes que he tenido es decir, pues es que aquí no hay entregables, ¿no? Aquí hay posibilidades, pero no hay entregables, ¿no? O sea, no sabemos acompañando estas historias, por ejemplo, en el caso de los procesos restaurativos, a mí siempre me ha llamado la atención que me dicen, oiga, maestro, ¿y si hacemos el círculo, si hacemos la junta, entonces va a pasar esto? Pues no, o sea, en realidad de las sesiones individuales o del mismo proceso no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, podemos tener esta imagen a lo mejor del círculo ideal donde ya todos llegan a una reparación y se dan la mano, pero muchas veces la realidad es más compleja y empezar a acompañar esas historias de búsqueda, de tristeza, de dolor, pues en realidad no sabemos a dónde nos van a llevar, o sea, no tienen un entregable. Y en ese sentido, pues las prácticas narrativas te escucho y digo, pues no tienen esa lógica de resultado concreto o definitivo. Simplemente, como tú decías, son un explorar. Exacto. Entonces, de repente yo creo que simplemente nuestra narrativa sobre los acuerdos. ¿Qué es un acuerdo? O sea, ¿cuántos y cuántas de nosotras vivimos en un mundo donde los acuerdos son leyes o son cosas, son piedras, no se pueden cambiar? Y entonces rompiste el acuerdo porque tú eres una mala persona. Pero los acuerdos no son una piedra. Para mí los acuerdos son ensayos. Un acuerdo es algo que llegamos, que tiene lógica bajo este momento, bajo este contexto, en este lugar para ti y para mí. Pero es un ensayo. No podemos decir que esta es la realidad.
podemos ser tan ambiciosos, ambiciosas o creer que podemos conocer a las personas más que ellos mismos. Y entonces la persona no es que falte a su acuerdo, es que el acuerdo no era lo suficientemente apto, no era lo suficiente para las partes. Y en este ensayo y error, ¿sí? Ellas pueden ensayar este acuerdo y ver si hay cosas que quieren. Yo siempre y desde esta visión, el acuerdo no es el fin de la mediación, sino el acuerdo es parte de la mediación. Sí es. Y fíjate qué bueno que comentas esto, porque yo una de las interpretaciones que de pronto he escuchado de la mediación narrativa es que lo que se busca es, por ejemplo, llegar a la historia alternativa, pero entendiendo la historia alternativa como esa historia como definitiva, que va a contenerse en el acuerdo y ya como que se resolvió la cosa, ¿no? Y algo que yo siempre como que me generaba mucho ruido era decir, pues no, o sea, no siento que la visión de la práctica narrativa sea tan simplificada en el sentido de construyamos una historia alternativa y esa historia alternativa que venga en un acuerdo, ¿no? Y ya ahí se acabó, ¿no? Sino decir, bueno, entiendo más, ahorita que te escuchaba, que es como nada más ir sacando pues otras historias que van complejizando eso que estamos viviendo y nos permiten de alguna manera pues insisto, no sé si comprendernos mejor o simplemente posicionarnos distinto frente a eso que nos aqueja, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Es son dos chicas que estudian en la misma escuela, es una escuela de paga, una posibilidad económica importante, no gigantesca, pero importante. Y las dos tienen al mismo novio, discuten, se pelean, se pegan, y bueno, hacemos una sesión de mediación para ver qué es. Entonces, en la narrativa del conflicto, una de ellas dice que la otra es una, porque se metió con su novio, también el novio, etcétera, 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 mala persona, desgraciada, pérfida, rabalera, ya sabes. Es la narrativa que tiene de la otra chica. Y la otra chica tiene la misma narrativa, una muy parecida de la otra chica. Entonces ahí tenemos las narrativas del conflicto. Entre ellas dos forman una narrativa, donde para una la mala es la otra y para la otra la mala es la una, ¿no? Entonces ahí está perfectamente ensamblado. Entonces encontrar la narrativa interna del conflicto fue tan sencillo y tan complejo como entender que aquí había un factor que ellos no estaban tomando en cuenta, ¿no? Era él. Para él, ¿quién era la novia, no? Y entonces, porque las dos decían que era la novia. Entonces, cuando yo les pregunté, bueno, ¿y para él quién de las dos es la novia? Algo tan sencillo como eso lo complejizó tanto que las dos se quedaron así. Que Sí, una dice, a mí me ha dicho que yo, la otra a mí me ha dicho que yo. Estemos, ¿no? Entonces, la historia alterna que ellas no veían, estaba ahí presentísima, es que aquí hay una tercera responsabilidad, que alguien tenía que venir a este proceso, y era él, porque él no estaba sentado en este proceso, sí, ¿no? Esa era la pregunta. Entonces, la historia alternativa no es siempre como una serie de pasos exactos, sino es como entender, o sea, esta complejización, pues, pues habría que preguntarle a él. Digo, no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo ven, no? Y agarra y dice, o sea que tú estás como yo, le dice una a la otra. Y dice la otra, qué jodida. sí, Entonces, entonces, vamos al acuerdo, ¿no? El acuerdo dice Sara que hay que hacerlo a través de escenarios. Digo, bueno, aquí hay varias cosas. Unas que se pegaron y la escuela sí necesita un acuerdo donde ustedes digan qué van a hacer con respecto a los golpes. ¿No? Pues, prometemos a no volver a pelear. Pero eso de qué va a depender, pues de que hablemos con. ¿Cómo quieren ustedes que la escuela y yo
ayudemos, mándenlo ya. Expliquen eso. Entonces, a ver, llamadita telefónica, ahí mismo, vente de una vez, ¿no? Para que llegues, cuando llega este y las ve a las dos, nos explico todo el proceso, dónde vamos, la pregunta es, las dos ¿no? No, es que yo, que la fregada, que eso, que el otro. Tú vas viendo entonces que empieza a haber una historia alternativa. Un hombre que engaña a dos mujeres. Sí. Y entonces ellas se dan cuenta que no son enemigas. Tampoco son amigas. Pero hay una tercera persona que les ha hecho daño. Y entonces ahí es como empezar a ver, ahí te das cuenta de la tercera, la otra historia es que no es, ella no es una desgraciada perjura rabalera, ni la otra es desgraciada perjura rabalera, sino son las dos han sido manipuladas por un hombre que bajo las influencias del machismo, porque él tampoco es malvado, es un hombre que está reclutado por el discurso del machismo, desde ese reclutamiento del machismo, pues Perdón que te está interrumpa ahí, Héctor, pero era sí, justamente ahorita con este ejemplo que pones, ese era, eso que acabas de decir, que él tampoco era como malo o como intencionado, sino ahí es donde yo identifico eso otro que yo te decía hace rato. O sea, que no es el problema el otro ¿Mm? o los otros sean como mi obstáculo, sino que en realidad lo que empezamos a mirar es eso otro, por ejemplo, como ahorita, como tú decías, como este machismo, ¿Mm? como esta crianza que le viene a él, que de alguna manera está ahí como presente, por así decirlo, como una especie como de presencia fantasmal, no sé cómo llamarlo, que está ahí entre ellos, ¿no? Para la narrativa son los discursos dominantes, narrativas dominantes que portan el mundo. Capitalismo, machismo, homofobia, discriminación, etcétera. Ahorita, por ejemplo, junto a mí estaba sentado un hombre americano, estaba muy enojado que estoy hablando español, y estaba haciendo ruidos y azota las cosas. Y sé que mi audífono tiene suficiente discreción para enfocarse en él, pero me tiró la maleta y agarra esperas y le dice a la chica que vino a preguntarme si llevaba ya la taza de café. Le dice que sí, sí, y me puede pedir que me vaya yo a otro lado. Porque se habla español. O sea, esta radicalidad de este hombre ni siquiera se da cuenta que él está siendo dominado por una narrativa dominante. O sea, él ni siquiera lo sabe. Ojo, eso no le quita responsabilidad. No es una mala persona, pero sí es responsable de aliarse con. Y bueno, acaba de ganar. ¿Quién ganó? No lo voy a decir aquí, pero quiero salir limpiado. Acaba de ganar. ¿Quién ganó? Entonces, vamos, ¿no? Sí, Mis Texas, o sea. sí. Entonces, regresamos, ¿no? Eso de eso otro que tú le dices que lo identificas muy padre como eso otro, para la narrativa es el discurso dominante, la narrativa dominante, para la narrativa. Tú lo puedes ver desde eso otro y se me hace muy lindo que lo construyas desde ti en esa comprensión. Se me hace un esfuerzo bien interesante de lo que tú estás construyendo contigo para llegar a esa comprensión de eso otro, ¿no? Y para la narrativa lo comprende desde este lugar muy parecido, pero igual. Y la narrativa, a diferencia de otras metáforas, no busca tener la razón. Entonces, no es que yo inicie aquí una campaña decidida para convencerte que son discursos dominantes, es otro. No, simplemente es qué lindo que ya has tú logrado encontrar un término, porque de una u otra forma compartimos un lugar sin compartirlo completamente, pero la diferencia no es mucha. Mm, ujú, sí. Y fíjate que ahorita que te escuchaba, también recordando mucho el entrenamiento justamente en el que estuvimos presentes hace poco con Sara Cobb, cuando ella mencionaba precisamente de la importancia dentro del trabajo del facilitador de estos procesos de diálogo, mediador, por ejemplo, del seguimiento, ¿no? O sea, una vez, por ejemplo, regresando al ejemplo que me ponías de estas chicas, ¿no? Y este muchacho, o sea, lo importante que en su momento es también a lo mejor tener una cierta apertura
a seguir acompañando las historias que ahora se generen a propósito de esa comprensión a la que ellas llegaron, ¿no? Porque entiendo que no es como el final de la historia, sino que a partir de ahí se pueden ir generando otras historias, otras situaciones, porque no es como yo te decía, como la historia alternativa definitiva, sino que eso va a abrir realidad a otras complejidades, ¿no? Que igual también van a tener que ser en su momento, o tendrían que ser acompañadas. Digo, no sé si aquí me estoy dando a explicar. Sí, 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 completamente de acuerdo, ¿no? O sea, sí, ahí están las complejidades. La narrativa interna, ¿sí? O las narrativas alternas, porque no siempre, no es que haya una, no hay muchas, lo que nos permiten es como ampliar el territorio. ¿Sí? En lugar de ir siempre al mismo lugar, con un territorio más amplio, puedes ir a otro. Y entonces, yo creo que una de las grandes confusiones que ha habido que mencionabas hace rato es pensar que la narrativa alterna es lo que va a solucionar el conflicto. No, la narrativa alterna simplemente nos va a enseñar que las cosas no son como creemos que son. Y desde ahí podemos construir algo diferente. Jacob habla de escenarios. Y esos escenarios pueden estar saturados de posibilidades de resolver el conflicto. Entonces, esto que decía, ¿no? O sea, no es rígido. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre un modelo harvariano que basa los intereses y encuentras el interés, ya lo traes al presente, lo haces visible y acuerdas sobre el interés y ya estuvo. Aquí no. Pero para eso hay que tener una comprensión de las personas desde esta mirada. Porque si no se tiene la comprensión desde la mirada narrativa de las personas, lo que vamos a intentar hacer es una técnica. Por eso es que de repente entrenarnos y narrativa es un poco más complejo. Sí. Y fíjate que yo aquí tengo una inquietud, o sea, a propósito de a lo mejor de los intentos que he realizado dentro de la práctica narrativa, es por ejemplo, bueno, o sea, tengo como muy claro este marco desde el cual uno se posiciona, ¿no? Lo que decíamos de los discursos dominantes y todo. Y entiendo pues que en un conflicto te llegan personas pues que están atravesadas justamente por estos discursos, ¿no? Y que estos discursos son muchas veces de su identidad, de su historia de vida. En tu caso, Héctor, ¿tú qué posición has tomado cuando acompañas procesos y te topas, por ejemplo, con personas, por ejemplo, que les es muy difícil precisamente abrirse a estas historias alternativas porque precisamente están muy arraigadas o estamos muy arraigados a ciertas verdades a las que no queremos renunciar aunque nos causen daño? Ahí, por ejemplo, ¿qué posición ética y política tomar frente a eso, ¿no? O sea, por ponerlo en un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acompañando una familia y estoy acompañando un hombre que no por malo, no por negativo, sino porque en realidad está atravesado por muchas comprensiones machistas, que él pues las entiende como parte de Yeah. su identidad, ¿no? Como parte de su vida. Sí. Perdón. No, no te preocupes. Sí, te decía, precisamente cuando estamos acompañando este tipo, bueno, estas personas, ¿no? Y están, como yo te decía, como muy arraigadas en su identidad, en estos discursos, porque incluso es desde su cosmovisión de vida, ¿no? Y también creo que sería como sí, como ingenuo pensar que a lo mejor en unas cuantas charlas o algo van a poder como querer empezar a cuestionar eso que ellos han normalizado y que lo entienden como su sentido, ¿no? Entonces, Bueno, hay veces sí, ¿eh? Hay veces lo cuestionas nada más que, porque precisamente esa es la magia de la narrativa, que no va en contra. O sea, nunca, yo no le voy a decir renuncia a tu machismo, porque si yo le digo renuncia, yo tengo una posición contra el machismo, pero eso no quiere decir, o quiere decir que mi labor
trabajo, sí voy a estar luchando para que el machismo no se reproduzca. Pero si yo voy a trabajar con una persona, a lo mejor lo menos, no como estrategia, pero a lo mejor lo menos recomendable sería directamente trabajar sobre su machismo, ¿sí? Mm, O sea, por ejemplo, es un hombre que es muy macho, eh, y yo le digo, oye, sería bueno que dejaras de ser macho, no va a mandarme carajo. Si yo le digo, muy honestamente, mira, yo sí creo que el machismo te está quitando muchas cosas. Esa es mi posición política, pero no hablemos desde donde yo lo veo, háblame de ti. ¿Tú crees que el creer que las mujeres no pueden tener el mismo valor que los hombres te ha quitado alguna oportunidad? O, por ejemplo, ¿no? ¿Qué valores tuyos coinciden con la idea de hacer esta discriminación de las mujeres? ¿Qué valores no coinciden con esta idea? O sea, las personas somos más. Yo no pretendo que la persona, mejor dicho, yo sí pretendo que la persona reconozca el machismo como ese lugar que le hace daño, pero no confrontándolo. Si yo voy de frente, voy a chocar. Entonces, yo nada más le he hecho una pregunta a un hombre. No estoy diciendo y ahí es lo difícil, porque no es receta, ¿no? Una vez a un hombre, mucho de cocina restaurativa, le dije, digo, ¿y qué cosas? Digo, ¿será que, pero tú eres consciente de que eres macho? O sea, ¿te consideras a ti mismo macho? Y dice, no. Digo, ¿y tus conductas coinciden con las de ser un macho? Dice, bueno, pero es que, ¿qué conductas? Pues sí, es cierto. Pues a lo mejor tenemos que empezar a platicar qué es, pero porque él no tenía ni siquiera claridad de que era eso, ¿no? Sabía que era malo, pero no sabía cómo era malo. Otra vez que platicaba yo con un hombre que es de un estatus socioeconómico alto, decía yo, ¿tú crees que este lugar, desde el que tú muchas veces le has dictado a las personas, te haya quitado alguna experiencia que podría ser interesante para tu vida? Yo no lo sé, ¿no? O sea, me dijo, no, no creo, yo creo que la vida es esta. ¿Sí? Está muy bien. Es que te llevó a este conflicto, te llevó a este lugar. Es que la gente no entiende. Y tú crees que si no tuvieras, ¿tú crees que creer que la gente no entiende tiene que ver con discriminarla? ¿O no? Entonces, estaba, agarré y me dice, no, 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 es que hay cosas que son una realidad. Y tú entiendes lo que esa persona entiende como realidad, o tú no entiendes lo que esa persona entiende como realidad. Esas preguntas que me haces no son así. No, 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 no. Digo, perfecto, no me las contestes. Ah, digo, sí, 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 le sí. digo, no, 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 o sea, si esto no te sirve, vamos a otro camino. ¿Qué quieres que platique? Si no quiero que entiendas, yo no estoy. Le digo, yo te he dicho que, no, que estás mal. Digo, podrías hacer esa reflexión conmigo. Digo, yo te estoy diciendo que estás mal. Es que tus preguntas están intencionadas. Bueno, mucho le digo, no era mi intención que mis preguntas tuvieran una intención. Pero cuéntame, ¿qué quieres que yo entienda de ti? Ya me dijo, no. Ya, ¿qué quieres tú entender de esa otra persona? Otra vez, ¿no? Seguimos regresando con eso. Sí, Y ahí es donde estamos trabajando con este discurso, sin necesidad de ser confrontantes, ¿no? Sin necesidad de sí. ir directo. O sea, y de verdad, no tengo la intención de que lo deje. Yo tengo la intención, es que creo que libres de ese discurso pueden estar mucho mejor, pero tampoco quiero que lo hagan a la fuerza.
Fíjate que te escucho y yo, por ejemplo, a propósito de que estamos hablando mucho desde el lenguaje de las metáforas, observo que también es una invitación. Me gusta mucho esta metáfora que tú decías de que te gusta explorar territorios, ¿no? Porque es tal cual eso, o sea, es empezar a mirar incluso a las personas como precisamente como estos campos o estos territorios multihistoriados, o sea, como muchas veces como, sí, como territorios incluso todavía donde hay parcelas o espacios por descubrir que ni la misma persona como ese mismo campo, ese mismo bosque, pues se ha preguntado. Y entonces entiendo por lo que me compartes que más que confrontar a la persona desde ciertas posiciones o ciertas comprensiones desde las cuales se ha vivido, sería a lo mejor ampliar la mirada. O sea, esa misma persona, mira, no etiquetarla, no estereotiparla, sino estar abierto a que tiene, o sea, que tiene como espacios de su propia vida que puedes acompañar a explorarlos, a que los explore uno junto con ella. No sé, Mm. me haces acordarme mucho, te comparto brevemente, me hace acordarme mucho de un proceso hace poco tiempo, hace poco que llevé justamente un conflicto familiar donde era un tema de unas hermanas que no lograban ponerse de acuerdo respecto a los cuidados de su mamá, ¿no? Y me tocó acompañar pues a la que era la cuidadora. Y era una mujer, aproximadamente unos 36 años, toda su vida pues dedicada al cuidado de su mamá, con muchos proyectos, incluso que ella refería como proyectos abandonados de su propia vida, precisamente por apostarle a cuidar a su mamá. Y ella refería mucho que se sentía triste en ocasiones, que porque pues se sentía sola en esa labor o esa tarea que ella había asumido de cuidar a su mamá, que desde muy niña se había sentido como apartada por sus otras hermanas, ¿no? Y entonces en la plática, no recuerdo muy bien cómo fue que le pregunté, bueno, y esa situación que tú viviste de sentirte apartada por ellas y todo, pues, pues, ¿qué te llevó a descubrir de ti misma o cómo afrontaste esa situación, ¿no? Y entonces ella decía que, por ejemplo, como siempre se había sentido separada de sus hermanas biológicas, que eso la había llevado a buscar otras hermanas, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Y entonces decía, pero entonces a mí me da mucha esperanza esas otras hermanas que yo encontré, por ejemplo, en mi camino profesional o en mi preparatoria, porque incluso pues de ellas aprendí muchísimo, ¿no? Y entonces, ahorita que te escuchaba yo, me acordaba mucho de esta mujer porque eh, en el momento en el que ella contó cómo ella se había sentido como separada de sus hermanas biológicas, pero eso le llevó a buscar otras hermanas en la vida, de pronto la historia se centró, o como que el foco del territorio se centró en lo que habían sido esas otras hermanas en su vida y cómo incluso esas otras hermanas en realidad la estaban apoyando a cuidar a su mamá. Y si tú me preguntas a mí, oye, pero eso resolvió el problema, eso resolvió el conflicto que tú estabas acompañando, de cómo se iban a poner de acuerdo para cuidar a la mamá, pues yo te diría, no, en realidad no, o sea, no es una historia alternativa que haya llevado a que a lo mejor se replanteara la relación con las hermanas biológicas, pero sí fue una historia que ella pudo sacar desde la cual ella me decía, nunca lo había visto así, ¿no? Entonces, creo que acompañar esas historias es que la misma persona también diga, ah, ¿sabes qué? Esto de mi propia vida o de mi propio territorio, no lo había yo visto, ¿no? Por ahí. ¿Hola, hola? Sí, Como que sentí que se cayó. Ok, bueno, sí me oyes, ¿verdad? sí, Sí, yo creo que mucho es precisamente eso, ¿no? El poder explorar esos territorios no explorados. Hay una metáfora de Michael White que dice que la identidad es un territorio. Entonces, muchas veces el problema es que no vamos como a esos otros lugares, sino como que nos metemos en broncas desde este lugar que conocemos, desde el territorio, y no exploramos otros lugares que están ahí, que pueden ser tan importantes como el otro, que no niega el conflicto, que no niega el problema, que no niega la historia del otro.
no simplemente propone que hay otros territorios que pueden ayudarnos a ampliar la visión. Creo que eso es importante, ¿no? Eso, por ejemplo, que ponías, pues sí, es narrativo, ¿no? Eso es precisamente el chiste del trabajo narrativo, meternos en ese, encontrar esa otra historia, que no es algo que se haga con una sola herramienta, ¿no? Sino es como con una conversación. Puede ser larga, corta, no sé, de muchas formas. Hay veces una palabra, hay veces 20 preguntas, a veces son 7 sesiones, o sea, no es como, aquí no hay como, a veces encontramos una historia alterna, pero no le ayuda a la persona, ¿no? Y te dice, no, no me ayuda, no me sirve. Hay veces sí, o sea, desde la narrativa tenemos, hacemos como no hay como esa receta, ¿no? De que esto tenemos que hacer, por eso es que la narrativa también no habla tanto de técnicas específicas a utilizar, sino del desarrollo de conversación, sobre qué conversamos. Sí. Sobre eso encontraremos algo y tal vez no. Este es un callejón sin salida y hasta ahí Dios. Bien. Y bueno, a lo mejor nada más para ir cerrando también que pudieras compartirnos desde tu práctica al acompañar estas narrativas, ¿tú cómo has ido viviendo estos pilares que Sarah Kopp propone? Por ejemplo, los pilares de la práctica narrativa, que es entender que hay un pilar ético, político, poético. Eso, por ejemplo, desde tu práctica, ¿cómo lo has ido asimilando? ¿Cómo lo has ido apropiando al momento de acompañar conversaciones? Bueno, yo creo que para mí es como súper importante. Para mí mucho la pregunta de para qué estoy trabajando. O sea, estoy trabajando para conseguir una lana, estoy trabajando para cambiar el mundo, estoy trabajando para qué. Entonces, desde mi perspectiva ética y política, o sea, si yo trabajo por una coherencia ética y política conmigo mismo, tiene sentido lo que hago y el lugar desde donde lo hago. Porque si yo pienso que las personas no son malvadas, o que yo sí creo firmemente, no me gusta, y aquí estoy hasta contradiciendo a la misma Sarah Koch, yo no creo que los conflictos sean inherentes a las relaciones humanas. Yo pienso que podemos tener relaciones, y yo sí creo en esto, y creo firmemente en esto. No se me hace se me hace como algo demasiado radical y absurdo pensar que todos tenemos que estar en conflicto siempre, como querer ver el conflicto de una manera positiva. No creo que tengamos que ver en algún momento algo positivo en conflicto, si no quiero ver nada positivo también se vale. Entonces yo creo que de repente, precisamente la metáfora narrativa, con estas comprensiones, con estos sentimientos previos, para no llamarles pilares, como la ética, lo político, lo poético, me ayudan a mí mucho a tener una comprensión de dónde, de qué quiero yo y desde dónde quiero hacerlo y para qué la quiero hacer. Y entonces para mí hacer justicia restaurativa desde una mirada narrativa tiene que ver con querer que no haya abusos, es una posición lógica en contra del poder, es una posición política contra la economía, una posición de liberación, ¿sí? Y desde ahí para mí tiene mucho sentido. Entonces, trabajo no para resolver conflictos, trabajo por liberación, trabajo por ética, trabajo por una ética de comprensión, por una ética de solidaridad colaborativa. Pues creo que va más por ahí el trabajo. Totalmente. También me preguntas si trabajo por la paz, generalmente digo que no, está muy grandote, me queda muy grande, no tengo tanta fuerza, pero a lo mejor sí tiene sentido para mí trabajar por pequeños actos de justicia, pequeñitos, hasta ahí me da, no me da por mucho más. Política, poética y éticamente eso tiene sentido para mí. Ujú.
trabajar desde la liberación, trabajar en contra del poder, trabajar en contra de aquello que oprime a las personas. Entonces, eso le da sentido a cualquier práctica que yo haga, por eso es que pongo en mi currículum terapeuta, mediador y facilitador de justicia restaurativa desde una mirada narrativa, porque cruza todo mi trabajo. Es eso, cruza todo mi trabajo porque me comprendo en la vida. Me gusta comprenderme en la vida como un lector, como alguien que escucha historias. ¿Sí? Tiene mucho sentido para mí. Ay, no, pues, no, no, Héctor, mira, de verdad, me haces resonar mucho, sobre todo porque créeme que lo que compartes me haces tocar como fibras muy sensibles de mi propia historia. Ahorita también yo me hacía la pregunta, ¿no? Por qué acompaño procesos? Y regreso a esto que te compartí al inicio, ¿no? O sea, para mí una experiencia, una historia fundante fue precisamente haber estudiado derecho y de pronto, pues caer, o sea, yo reconocer o descubrir que para mí la justicia era algo más que el pensar que era algo que se imparte por un tercero, ¿no? O sea, siempre algo que me ha gustado pensar es la justicia, ahorita que te escuchaba, la justicia como experiencias que se construyen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, bueno, para mí ser facilitador de procesos de diálogo es precisamente participar de construir justicia, ¿no? No una justicia que se imparte o doy o me dan, sino algo que construimos juntos, ¿no? Algo que vamos explorando juntos, ¿no? Entonces te escuchaba y me resonaba, yo decía, sí, es cierto, o sea, es cómo contribuyo a pequeñas justicias, ¿no? Que no es la justicia con mayúsculas, sino esas justicias, ¿no? No, pues, de verdad, te agradezco mucho todo lo que hemos ido platicando. Creo que yo podría seguirte compartiendo y preguntando cosas, pero bueno, la intención también es una plática breve, amena, como yo te decía, nada más de sacar algunas impresiones. Igual nada más una última pregunta con la que a mí siempre me gusta dejar estos espacios, que es, ¿cómo te vas de este espacio, Héctor? ¿Cómo te vas de este pequeño espacio de conversación, de divagación? Esperemos no haber sido muy fumados para quien nos escuche, o sea, muy divagados, pero ¿cómo te vas? Hay que está muy bien divagar, ¿no? Yo creo que también es parte de, ¿no? O sea, no me gusta mucho, Sí, creo que divagar es complejizar. Tiene lógica con todo esto, ¿no? Me voy contento, me voy muy bien, me voy muy cansado, estoy cansado, un viaje largo. Y estoy así como hoy, ya sentir así como, uy, uy, ¿a dónde voy? Entonces me voy cansado, como que el esfuerzo de pensar en narrativas es muy rico. Me encanta platicar con personas sobre narrativas, porque creo que mientras conversamos sobre narrativas vamos construyendo narrativas. Entonces, siempre reflexionar sobre un tema te hace pensar en el tema desde otro lugar. Y creo que eso me llevó hoy, ¿no? Una conversación que complejiza de una u otra manera aquello que yo ya estaba pensando y no sé, no creo que ni siquiera que sea necesario que nos lleve a otro lugar, sino como que se pone sobre la mesa, ¿no? Y eso así es. Hombre, pues te agradezco muchísimo el esfuerzo, eh, pues esta conversación y de verdad abrazo con cariño y con mucho respeto tu cansancio, tu disposición. Y bueno, esperemos que sea la primera de varias conversaciones, la primera vez que tengo el gusto y el privilegio de que me acompañes en este espacio de Filosófica Pro Paz, pero considéralo también como tu espacio, como a otros amigos y compañeros que han tenido el gusto de compartir conmigo. Siempre te sigo mucho ahí en diálogos restaurativos. Tus videos también me impulsan mucho a repensar mis propias ideas, a explorar otros territorios. Y bueno, agradecerte siempre tu compartir, tu amistad, pues tus enseñanzas. Muchísimas gracias. muchas gracias.